dato ayer lo hablamos, lo anticipábamos, nosotros terminábamos a las 2 de la tarde, ya había previo como un anticipo de cuánto podía ser el número de inflación, y debo decir que, claro, nos preocupamos, pero nos quedamos cortos. No, esto me parece que nadie lo imaginaba. La inflación del mes de agosto fue del 7%, impulsada nuevamente. A ver, cuando uno empieza a abrir los números, empieza a ver ahí qué hay dentro, ¿no? Porque recordemos que el IPC es una ponderación de todos los productos y servicios. Y cuando vos te pones a ver ahí, te da que, por ejemplo, bebidas alcohólicas, tabacos, alimentos, bueno, todo eso te da por encima de lo normal, digamos, de la media. Y ni hablar la ropa, que digamos, ropa se fabrica en Argentina, no es que hoy tenés mucho, entra a jugar en la importación de ropa. Es decir, Argentina está en una situación que no para de subir. Digamos, y esto tira por la borda lo que dice, no, bueno, el dólar blue, lo que subió, el dólar blue bajó, el dólar blue se estabilizó, digo, no tendría por qué haber incidido en nada durante el mes de agosto. Pero bueno, a mí me parece que el gobierno no puede controlarlo, la inflación interanual es del 78,5%, es una barbaridad. Y bueno, y vieron que el Juntos por el Cambio en su momento dijo que esto lo solucionaba en una semana, a eso es lo que había dicho Macri, a las pruebas se quedó que no. En el caso de este gobierno dijo que no iba a ser fácil, pero tampoco, la verdad. ¿Qué quieren que les diga? No, yo no lo puedo creer, pero vamos a hablar con alguien que es economista, que además de ser economista, acá está el tema, me parece, y que alguna vez tendría que pasar. A los funcionarios del gobierno, y principalmente los que están en área económica, los deberían mandar previamente a que administren por lo menos una pyme, como para que tengan una idea de lo que es. Y él tiene su empresa, su pyme. Con lo cual, digo, sabe en el sentido de lo que habla. Estoy hablando de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. Guillermo, ¿cómo estás? Rodo, acá por Colonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodo? Un placer hablar contigo, ¿eh? No, lo mismo. Bueno, no le encuentran la vuelta, ¿no? No, porque piensan mal y actúan peor. Esto comenzó con la devaluación de Kicillof. Mira, pero lo que me parece relevante de esto es que comprendamos que el ciclo económico que se inició con la devaluación de Kicillof está al margen de las distintas administraciones políticas. Esto significa los 2 últimos años de Cristina, los 4 años de Macri y estos 3 años casi de Alberto Fernández. Son lo mismo. Este es el problema. Por eso no le encuentran la vuelta. Por eso es decir, vos en materia económica ves como una continuidad desde esa devaluación de Kicillof hasta acá y que todos repitieron la misma fórmula. Claro. Y son intercambiables. Digamos, Prat Gay perfectamente podría haber sido ministro de Economía de Alberto si eran amigos. Digamos, si alguien habló bien de Prat Gay cuando Macri lo nombró fue Alberto Fernández, están todas las declaraciones de él ahí, en enero del 16. Entonces, te digo, mirá, piensan igual y actúan igual. Pero como yo te digo que piensan mal, actúan mal. No hay alternativa. No es que entienden lo que pasa en la Argentina. No lo entendía Kicillof, por eso devaluó. Por eso te digo que esto empezó con la devaluación de Kicillof. Innecesaria en aquel momento. Siguió con Macri, evaluando y sacando retenciones, se metió con el precio de la comida, duplicó el precio de la comida, hizo pedazos el mercado interno. Después, ¿qué hizo Macri cuando vio que se le cayó la economía como un piano? Ya en febrero del 2016 empezó a gastar como pavote en el sector público, que es donde puede ir a incentivar el gasto. Como no le quiso dar a la maquinita, se endeudó. Y ahí te viene esta deuda para financiar el gasto público. Con lo cual duplicó la deuda, y así fue todos los años. Mirá qué fácil, vivió de prestado, con todas las implicancias que eso trajo finalmente la deuda del fondo, cuando se retiraron los privados extranjeros. Y ahora vienen estos que ya no tenían manera de pedir plata afuera, y entonces se empiezan a endeudar de adentro. Llega un momento que no le prestan, le dan a la maquinita. Mira qué fácil. Pero mira qué tontería lo que hizo Macri los 2 últimos años del gobierno de Cristina y esto de Alberto. No entienden. Es decir, espera, porque viste que en algún momento Cristina, y no hace mucho, ella opinó sobre el tema económico y ella decía que la emisión no tendría por qué impactar en la inflación. Disculpa que te corte, porque si no la conversación. Pero ¿por qué se pone a hablar de lo que no sabe? ¿Qué puede saber Cristina de economía? Nunca fue empresaria, nunca fue dirigente sindical, que son los dos que entienden la economía desde la práctica, desde los cachos en las manos. Tanto el empresario como el dirigente sindical hacen economía todo el día.
o estudiaste economía. Ninguna de las tres cosas, pero no es Cristina una referencia en economía. Mira, Cristina dijo tal cosa. Cristina no sabe economía. Para eso tenía ministros de economía. El presidente, vos no lo elegís porque tiene una determinada expertise. Lo elegís porque sabe tomar decisiones. ¿Cómo sabes que sabe tomar decisiones? Porque no se equivoca. Y cuando se equivoca, cambias de presidente. No es que el presidente es el mejor economista, el mejor médico, el mejor militar, no es el mejor de nada. Sabe tomar decisiones. Y para eso arma un gabinete donde están los expertos. Entonces, si estamos hablando de economía, no es Cristina una referencia. Salvo que alguien piense que Cristina sabe economía, entonces me lo tiene que venir a explicar. ¿Cuándo es que aprendió economía? Porque yo estuve ahí, no es que no estuve, no es que hablo porque la escuché, hablo porque estuve, ¿no? Guillermo, decime algo, ¿por qué aumentan los alimentos? ¿Cómo aumentan? Porque por ahora vienen aumentando por encima del promedio, o por ejemplo la ropa, ¿no? Lo textil. ¿Por qué aumenta tanto? Bueno, ahí el problema es que al estar desordenada la macroeconomía, vamos a tomar de masa asumiendo como ministro de Economía, digamos, post Guzmán. Estamos mucho peor. Los diarios te dicen que estamos mejor, porque aparentemente una cuenta del balance del Banco Central, que es la cuenta de reservas, mejoró. Digo aparentemente porque esto lo vas a saber al final de año, cuando compares año contra año y todavía estás abajo de cómo empezaste el año. Pero suponete de que como él agarró, mejoró un poquito. Ahora ese no es el balance, esa es una cuenta del balance. Cuando vos ves el balance, la hoja de balance del Banco Central, está peor con Massa que con Guzmán. El déficit fiscal está peor con Massa que con Guzmán. El déficit fiscal total está peor con Massa que con Guzmán. La distribución del ingreso, después de esta bestialidad que hicieron hace 8 o 9 días, evaluando únicamente para la soja y haciendo un desastre con los precios del complejo sojero en el mercado interno, del aceite, los huevos. ¿Por qué los huevos? Y bueno, porque está el alimento balanceado. ¿Qué es el alimento balanceado? Y soja. Entonces, si vos aumentás la soja, entonces los huevos, el pollo, el cerdo, la alimentación del bovino a feedlot, todo esto aumentó más, el biocombustible, más todo este desastre que hicieron. Muy bien. La distribución del ingreso espantosa. Peor que con Guzmán. Está todo peor con Guzmán. Las cuentas monetarias, que eso se refleja en la hoja de balance del Banco Central, están peor. Vas a llegar a casi 6 puntos de déficit cuasi fiscal, pero ¿qué piensan? Que eso no tiene implicancia en la economía. Por eso tienen que aumentar la tasa de interés. Y cuando ahora, pero Guillermo, acá hay un dato, pero ¿no? terminemos con Guzmán, una cosa. Estás peor que con Guzmán, con Massa. ¿Está bien? Bueno, por más que los diarios digan que estás mejor. Espera, Guzmán era resistido, en un momento se va a ser resistido por gran parte del núcleo duro del kirchnerismo, dentro del espacio. Un desastre. Bueno, ahí está, ahí vamos. Después asume Batakis hace 2 anuncios, una semana después y la mataron también, que no, y ahí se va el dólar y qué sé yo. Viene Massa, que para mí no es muy diferente a lo que hacía Guzmán en materia de que se ocupaba mucho del externo y poco de lo interno, ¿no? Y nadie dice nada, es decir, como que están todos anestesiados. ¿Cómo nadie dice nada? Yo te lo estoy diciendo que estamos peor que con Guzmán, y con Guzmán estabas peor que con Duhovne, y con Duhovne estabas peor que con Pratgay, y con Pratgay estabas peor que con Kicillof. ¿Cuándo empezó esto? Con Kicillof, que devaluó. Por eso hay que verlo sistémicamente. Ahora, que los diarios hoy te digan que estás mejor que con Guzmán porque mejoraste reserva, le digo, ¿pero qué están diciendo? Yo creo que hay más una voluntad o alguna mano que digan esto que describir la realidad. Cada tanto en alguna nota, en algún diario desde que está Massa, te cuentan la verdad. En una nota cada tanto. Entonces parecería que porque incrementaste la reserva 1.000 y pico de millones, 2.000, estás mejor. Pero están mal de la cabeza. Vean el balance del Banco Central, está peor. El déficit fiscal está peor. El sector externo en términos de balanza comercial. Mira, vamos a esperar que te dé agosto, pero te va a dar muy mal y vas a completar un trimestre de pésimos datos, julio y agosto. En un país endeudado resulta que no tiene saldo de balanza comercial correcto, tuviste déficit. Y encima empeoraste la distribución del ingreso
porque esa reserva que acumulaste lo hiciste a costa del incremento de precios que sufren los sectores de ingreso fijo. Jubilados, pensionados, trabajadores formales, informales, cuenta propia, profesional, independiente. Todos esos que consumen aceite, que consumen carne, que consumen huevo, pagan más caro. Desde que decidieron devaluar únicamente para la soja, con una decisión ridícula. O sea, devaluaste para un producto. ¿Vos alguna vez escuchaste tremenda estupidez? ¿Vos alguna vez escuchaste tremenda que tampoco estupidez? me cierra, a ver, no soy economista y tampoco me cierra la ecuación, porque, digamos, Massa, digamos, toma dólares a 200, digo, y el oficial está así, 150, Muy ahora, bien. ponele. ¿Sabés cómo lo resuelve el 143? ¿Sabés cómo lo resuelve? Dándole un bono del tesoro, con lo cual aumentaste la deuda. Vos me podés decir, bueno, es una deuda que nunca se va a pagar. No, está bien, no se va a pagar, pero tiene consecuencias en la economía. Una deuda intraestados. El tesoro le pone un bono al Banco Central y el tesoro es el dueño del Banco Central. Bueno, la Secretaría de Hacienda, es lo mismo, listo. Es como, viste, saco de un bolsillo y pongo en el otro. Pero la hoja del balance del Banco Central está peor, está espantosamente peor. Tal al punto tal que los intereses que está pagando el Banco Central, o sea, que está, como es el dueño de la Secretaría de Hacienda del Banco Central, obviamente lo paga la Secretaría de Hacienda, en alguna cuenta lo tenés que meter. Ahora, porque eso es plata de los banqueros y los balances de los bancos simulan una buena tasa de ganancia, simulan. Bueno, y los economistas que hablan son todos de los banqueros, Melconian, todos, a tabla de esa son todos economistas de los banqueros. Entonces ellos repiten lo que los directores de los bancos le dicen que digan. Bueno, pero eso no significa que sea la verdad. Cuando vos salís a caminar en la calle y estamos los economistas, que no somos de los banqueros, sino de las empresas de carne y hueso y de los trabajadores de carne y hueso, te encontrás que es un desastre. Y de Guzmán para acá estamos peor. No que le encontraron el agujero al mate. Entonces vos tenés dirigentes políticos y en el oficialismo que piensan que Massa paró la corrida, resolvió los temas, ya están pensando que ganan las elecciones. Y yo digo, ¿pero qué les pasa, muchachos? No, hay un alejamiento. Me parece que en general la política hoy, la representativa, ¿no? Está muy alejada de la bueno, vida ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué le pasa a la oposición? Que lo que está haciendo Massa era lo que iban a hacer ellos. Claro, y ya el no saben qué decir. problema que tiene Rodríguez Larreta y que tiene Macri, y los radicales un poco menos porque no hablan sus economistas, es que esto que está haciendo Massa es lo que hubiesen hecho ellos. Lo único que hizo Massa es adelantar lo que ellos iban a hacer. Y como va a fracasar Massa, también fracasan ellos. Por eso los economistas, ¿no viste que los economistas de Cambiemos dejaron de hablar? Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Y bueno, porque ellos no pueden decir que Rubinstein, que es un hombre de ellos, se está equivocando. No, además digo, es un sapo más que se comen, digamos, dentro del oficialismo, digo, porque nunca hubiesen pensado que iban, vos con los que hablás y digamos, los más creyentes, si queréis, del proyecto, dicen, bueno, había que hacerlo, porque es como que saben que te están comiendo un sapo Pero amigo, ¿cómo va a haber que sacarle la plata a los jubilados? ¿Pero qué les pasa? ¿Pero cómo gobernar va a ser sacarle la plata a los jubilados y a los pensionados y a los trabajadores? ¿Pero cómo gobernar va a ser eso? ¿Pero qué les pasa? Cambiemos no puede decir que esto está mal porque está Rubinstein. Y esto va peor. Y los diarios te quieren convencer de que ahora estás bien. Y esto está peor, que ya con Guzmán era un desastre. Y ahora lo único que hiciste es agravar el desastre. Miren las cuentas, miren la hoja de balance del Banco Central. Mirá lo monetario, mirá lo fiscal, mirá el sector externo. Está todo mal. Y encima empeoraste la distribución del ingreso porque hiciste una barrabasada que es devaluar para un solo producto, que vos nunca lo escuchaste eso. ¿Cómo vos en ningún país del mundo pasó que se devalúe para un solo producto? Igual que queda tranquilo que es solamente por septiembre, así que le quedan unos días. Bueno, pero eso es otra estupidez. O sea, los precios suben y después bajan. Entonces vos vendés alimento balanceado. ¿Y a qué lo vendes? ¿Al precio de la soja de hoy, al precio que vas a tener en octubre o al precio que tuviste en agosto? Pero es ridículo lo que están diciendo. Todo producto de que devaluaron para un solo bien. Pero vos escuchaste alguna vez en algún lugar, en algún libro, leíste, vamos a devaluar pero para un solo producto.
No, es cierto. ¿Pero qué sentido tiene? Y esa devaluación, ¿a quién le pegó? A la comida. Y te digo, ¿no? Bueno, pará, que no y tiene, todavía no impactó. No, Eso va a impactar el decir, mes que viene recién. no pueden decir que no tienen suerte, porque la carne hace 3 meses que no aumenta. Imagínate si hubiese aumentado la carne. Sí. La carne Guillermo, bovina no aumentó, ¿eh? Me voy a las noticias. Te mando un abrazo y gracias como siempre. Bueno, ¿qué vas a hacer? Esperemos que en algún momento tengamos un gobierno de verdad. No hay otra alternativa que un gobierno peronista. No hay otra alternativa que un gobierno peronista. Hasta luego. Ya vendrá un gobierno peronista cuando Dios lo disponga. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Noticias.